hace mucho calor y yo no sé si a ustedes, pero en la noche pasa la cuenta, puede dormir. Uno pone el plumón, saca el plumón, ¿qué hace? Para eso estamos con Pablo Guzmán, él es neurólogo de la clínica Somno, para hablar justamente de eso. ¿Cómo se puede dormir bien con estos calores? Pablo, muy buenos días, muy bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Oye, estamos con una ola de calor, esta semana se vienen también sobre 30 grados, entonces en la noche uno abre ventanas, qué sé yo, pero cuesta conciliar el sueño, seamos honestos. Sí, en general el calor, o sea, la temperatura para dormir en general, el ideal es entre los 18 y 20 grados. ¿Ya? Y a esta altura habitualmente se llega a los 22, 23 grados en la noche y a veces se siente esa sensación de calor que produce insomnio, efectivamente, en algunas personas, o sea, no todo el mundo se afecta. El problema es que el cuerpo necesita una cierta temperatura para dormir bien y para generar un ciclo, o sea, ciclos de sueño reparadores, ¿ya? Y al ser más difícil llegar a esa temperatura se puede producir un sueño más liviano. Pero esto es como un adelanto de lo que se viene, porque los veranos sabemos que las temperaturas van aumentando. Yo me acuerdo que me tocó hace poco, tuve mi último verano embarazada. O sea, ahí tú empezó a dormir con un rociador al lado del velador así. No había caso, era terrible. Sí, o sea, en general el ideal es tratar de dormir con tapado, pero una cosa liviana, porque en general la temperatura del cuerpo va bajando y en la madrugada es la menor temperatura, entonces la gente a esa hora le da frío y se despierta. Entonces el ideal es dormir con la ventana abierta, que esté fresco y que ¿cómo se llama? Y que uno esté tapado en general. Pero hay gente que, por ejemplo, dice que hay que ducharse con agua caliente, cosa que cuando salgáis como que se... Claro, o sea, en el fondo ese es un muy buen inductor de sueño. El cambio de calor a frío podría producir una yo me baño en la piscina antes. Claro. Doctor, Claro. Doctor, hemos visto en el último tiempo, a propósito de estos tantas temperaturas, la venta de climatizadores, de aires acondicionados portátiles, de gente que definitivamente decidió poner un aire acondicionado, algo que yo no había visto nunca como en nuestro país, lo veía siempre como en otros lugares. ¿Es recomendable dormir con este tipo de ayuda para pasar O sea, se puede, pero no es lo ideal. O sea, no es fundamental para nada. ¿Ya? Chile igual es un país de clima templado que las temperaturas no son extremas. Ya como no llegamos a 40 grados ni tampoco tenemos grados bajo cero. Pero se puede ocupar. El ideal es colocarlo en esas temperaturas que habíamos visto, que son entre 18 y 20 grados. Ahora, el aire acondicionado en sí produce problemas porque el aire es más seco, ya se puede producir congestión nasal, dolor de garganta, etcétera. ¿Y la ventana abierta, doctor? Sí, es bueno, obviamente siempre y cuando no sea un lugar ruidoso. Sí, y que no entre nadie, pues, Javi. El ventilador, yo uso Sí, eso, el ventilador es bueno nomás. porque el ventilador... No hacia ti, pero dentro de la pieza, claro, para es mover el bastante aire. bueno. Sí, mientras hay ventiladores que son poco ruidosos y sería bastante bueno. Pero, Pablo, estamos viendo formas de regular, me imagino, la temperatura del cuerpo para poder dormir bien. ¿Hay otros elementos? Porque de verdad el tema del insomnio por calores es, bueno, no sé, claro. O sea, a nivel personal te lo estaba comentando hace un rato. No, claro, o yo sea, lo sufro de manera horrorosa. O sea, desde el punto de vista del calor es más o menos lo que dijimos, que en general el cuerpo necesita una cierta temperatura para producir un ciclo de sueño adecuado, porque el sueño tiene ciclos, o sea, son cerca de 4 o 5 ciclos por noche. Y tiene etapas de sueño, que van de sueño superficial a sueño profundo. Y efectivamente con el... uno tiende como a pensar que cuando si tenés calor tomas cosas muy heladas y eso como te aumenta la sensación de calor. Yo me acuerdo que haciendo un programa aquí tuve que estar en Sudán, que la sensación térmica es 50 grados y todo el día tomaban puras cosas calientitas, claro. Cosa que como que la temperatura del cuerpo se igualaba con la de afuera y la sensación era de menos calor. Para la noche eso sirve tomarse, no sé, una agüita caliente de menta, una manzanilla. ¿Serviría leche caliente también toma la gente? ¿Sí? ¿Y sirve? Yo tomo. ¿Sí? Y yo puedo decir que sí. No solamente sirve para dormir, sino que también Ahora, como para estabilizar la temperatura. Dentro de las y te ayuda cosas la guatita. más importantes, esto ya es aplicable no solamente por el tema del calor, sino que por el tema de dormir bien. Dentro de las cosas más importantes que existen, bueno, existe una lista enorme de higiene del sueño, no tomar café, té, bebida energética, etcétera, no tomar mucho líquido antes de acostarse para no levantarse al baño, alcohol, etcétera, pero hay cosas que están archidemostradas y que son mucho más efectivas en general. Una es relajarse antes de acostarse. La relajación, llegar con el cerebro, digámoslo así, apagado, es muy útil porque en general si uno llega a solucionar problemas a la cama, lo único que va a hacer es estar despierto. Se genera ansiedad, etcétera. Así que
una media horita antes de acostarse, para la gente que tiene problemas, el relajarse ayuda muchísimo. Pero Pablo, la higiene del sueño se va aprendiendo, porque yo considero que tengo buena higiene del sueño, pero por ejemplo, en mi familia, mi mujer y mis 2 hijos tienen una pésima higiene del sueño y duermen bien. Duermen bien, bastante bien, pero pésima higiene del sueño. O sea, de verdad, se duermen con tele prendida, viendo... Yo creo que lo que pasa es que ellos tienen ese problema solucionado, porque para ellos no es un problema, ellos están relajados con el problema. Ya. En cambio, la gente cuando considera esto como con estrés, con angustia, ansiedad, cuando llega a la cama, llega a sufrir a la cama. ¿Qué elementos son los que hacen una buena higiene del sueño para la gente que tiene problemas? Dormir solo. ¿Ah? Además, dormir solo. No, es complicado dormir con su pareja. Es lo que había comentado, el relajarse antes de acostarse. Por ejemplo, no apagar la tele. Reiki, yoga, y hay algunas maniobras de relajación bastante básicas, simples, que se pueden buscar en internet y que ayudan muchísimo, la meditación, etc. Y de las cosas que también son fundamentales es la eficiencia del sueño. ¿Qué quiere decir la eficiencia del sueño? La cantidad de tiempo que yo estoy en la cama, o sea, la cantidad de tiempo que yo estoy durmiendo versus el tiempo que estoy en la cama. El ideal es que uno nunca esté en la cama sufriendo, ¿ya? O sea, no ver la cama como un enemigo, sino que verlo como un lugar de relajo y acostarse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo me despierto en la noche, idealmente no quedarme mucho rato en la cama porque voy a sufrir y se va a generar un círculo vicioso de estrés, angustia, que va perpetuando el problema, ¿ya? Bueno, hay cosas simples que son un listado más o menos grande. A la gente, preferiblemente uno no trata de agobiarla con tanta cosa porque la gente se angustia con eso y lo que tiene que hacer es relajarse. Y el tema de la alimentación, por ejemplo, la cena, la comida, ¿con cuántas horas antes de ir a dormir, sobre todo considerando la alta temperatura? El ideal es comer antes de dormir, sí o sí, comida liviana, porque también uno se despierta por hambre, ¿ya? Es cierto, también vi en España están haciendo la promoción de mini películas para dormir. Entonces la number one es la vida de los pandas, del oso panda. Entonces, el ranking de las películas. Te miras los osos panda que hacen su vida y parece que te da sueño. Sí, en general el tema de despertar, la gente que despierta en la mitad de la noche o el tema del oso panda también es un tema de relajación. Sí. Va enfocado exactamente a lo mismo. Pero el tema de despertar en la noche, que hay mucha gente que puede que ahora con el calor se despierte en la noche, lo más importante que hay que entender que es algo normal, ¿ya? Que no hay que angustiarse por eso, que uno mismo en distintas épocas del año duerme una cantidad de horas distintas. La gente se estresa hoy en día mucho por el tema de que piensan que hay que dormir 8 horas, que en general se angustian mucho. Pero eso no es la verdad. O sea, yo en distintas etapas de mi vida duermo distinto. Cuando la gente más adulta va durmiendo cada vez menos, uno cuando es niño duerme mucho más. Y también hay periodos de la vida en que uno va a dormir menos. Puede ser que un periodo que esté más angustiado, con más estrés, etc. Pero... Pablo, ¿y qué hacemos cuando no podemos soportar a nuestra pareja que está al lado, que nos da calor, así como...? O sea, yo creo que más que eso es que la pareja que ronca. Sí. También. Eso creo que es un tema. Pero hablando del calor... Hablando del calor. Hablando del calor, efectivamente lo que hay que hacer es definitivamente dormir con algo más liviano y lejos. Y una cama más grande. Hay gente que a una hora sigue durmiendo con pijama térmico y con calcetín. Hay gente que es muy friolenta y hay gente que duerme con polera. Sí, eso es súper variable, súper variable. Sí, pero dentro de la misma pareja es complicado compartir la misma cama y teniendo dos relaciones distintas con el calor. Claro, efectivamente. Bueno, tendrán que dormir con cubiertas distintas. Probablemente alguien pueden dormir separados también, pues tampoco es tan terrible. Yo no soy tan... Yo en ese sentido es algo absolutamente individual. En Europa se usa mucho más eso que acá en Chile. Como cuando dormís con los niños que quieren, pero así. Pegoteado. Es lindo, un momento lindo en la vida, pero a veces el calor es fresco. Ahora, volviendo al tema de la higiene del sueño, Pablo, por ejemplo, una persona que tiene televisión en la pieza, que en general yo entiendo que no es conveniente, pero la mayoría, yo tengo por lo menos. Apagar la televisión... En general, hay bastantes estudios que el mayor productor de insomnio actualmente es la televisión. Sí. O sea, lejos de relajar, porque la gente llega, no, es que yo me relajo, es porque caen rendidos nomás. O sea, pero generalmente una buena película te despierta, o una película de terror peor. En ese sentido, entonces, por ejemplo, a raíz de la higiene, lo que tú mencionabas hace un rato, una persona que tiene problemas de insomnio o que tiene problemas para conciliar el sueño, ¿es conveniente que apague la televisión cuánto tiempo antes de irse a dormir? La sana costumbre es
que yo sé que la gente odia cuando uno le dice esto, pero es no tener televisión en la pieza. Ya, pero sabemos que O no sea, es así. y aparte que en el fondo hay en un lugar cómodo para que vea la familia completa y la televisión se apaga a cierta hora. Porque la gente se queda viendo hasta las 3, 4 de la mañana televisión muchas veces. No podemos dormir en pareja. ¿Ah? Uno no puede dormir en pareja porque si a tu mujer le gusta ver televisión hasta tarde y a ti no, es complicado. Sí. Es difícil. Es difícil. Ahora, hay mucha gente que, transar. hay mucha gente que no tiene problema con eso. O sea, No, sí. Pero la gente que tiene problema, uno trata de sugerirle, si se puede. ¿Y hay algún inductor natural del sueño que a uno le permita, aparte de la relajación o de la mentalización, de que uno va a ir a la cama a un lugar plácido, que a uno lo puedan ayudar? Por ejemplo, sobre Sí, todo en esta en época en que es más difícil. En general, no hay mejor sueño que el sueño espontáneo. Sí, claro. O sea, Pero- en general casi todos los medicamentos tienen algún efecto en la arquitectura del sueño. ¿Ya? El sueño, como había explicado, tiene ciertos ciclos, claro. ciertas etapas. Y hay etapas de sueño profundo y hay etapas en que uno sueña, que son etapas de sueño reparador, que uno necesita. La mayoría de todos los medicamentos que se ocupan para inducir el sueño, etcétera, empeoran esa arquitectura. Pero ¿ya? por ejemplo, Ahora, claro. la melatonina, que me imagino que No, ese- era la aromaterapia. Por ejemplo, no sé. La verdad ahí como no lo sé. Sobarse No las lo he manitos visto, con un la aceite verdad, la esencial y aromaterapia. que. ¿Pero la melatonina que- tiene algún riesgo? Puede servir, ¿no? La melatonina Sí, es parece. la melatonina que es Calcitina, ampliamente usada. Es un medicamento sumamente inocuo, efectos adversos prácticamente ninguno. Eso sí, que ocupada por mucho tiempo inhibe el eje de la secreción Natural, espontánea natural. de uno en el fondo. Entonces, la idea es ocuparla durante un periodo acotado para facilitar el sueño. Es un facilitador del sueño, no es un inductor del sueño. Ya es un medicamento que se ocupa para ordenar el ciclo circadiano de nuestro sueño, ¿ya? Que es distinto a inducir el sueño. O sea, si yo lo tomo directamente, en algunos casos puede inducir sueño, pero su efecto es más a largo plazo. Perfecto.